Entonces les doy la bienvenida a nuestro segundo conversatorio en nombre del Instituto Arte, Alma y Psique, en nombre del doctor Steven Fraser y el mío. Estamos muy complacidos de que nos acompañen hoy. En esta oportunidad vamos a tener la grata compañía y la conversación con Daniela Pinto. Ella es danza movimiento terapeuta formada en Buenos Aires, Argentina, especializada en movimiento auténtico con orientación junguiana, y ha facilitado talleres en Buenos Aires, Santiago de Chile, en Bogotá. Actualmente es alumna del Instituto Venezolano de Psicología Analítica y cursa un diplomado en arte terapia. Es bailarina y docente de danza contemporánea, hace su consulta privada en atención individual y grupal en danza movimiento terapia. Ella tiene más de 11 años de experiencia. Daniela, bienvenida, es un placer para nosotros que compartas esta tarde en este rico conversatorio sobre la danza movimiento. Entonces, te cedo la palabra. Quería decirlo que, bueno, siéntanse en libertad de interrumpir, de preguntar, de comentar. Este es un rato donde vamos a compartir entre todos. Entonces, Daniela, bienvenida, puedes empezar cuando quieras. Bueno, gracias. Agradecida por la invitación, Trinidad y Steve. Y bueno, gracias a los que están, ya que somos pocos, espero que se incorpore más, pero podemos hacer algo más informal, pues, ¿no? Así que siéntanse en la libertad de interrumpir cuando necesiten, quizás escribiendo en el chat o sencillamente abriendo el micrófono para hacer preguntas, ¿sí? De manera que pueda ser realmente un diálogo. A mí me resultaba interesante la posibilidad de este espacio y de la posibilidad de dialogar con Steve, porque si bien en otros lugares, y ya que está Paola, en Buenos Aires, el tema de las terapias creativas por el arte, hay mucho movimiento. En Venezuela todavía es un área bastante nueva, ¿sí? Es un área que apenas se está dando a conocer, y entonces la posibilidad de dialogar con Steve y dialogar con ustedes, cada uno desde su disciplina, me parece que es una posibilidad de poder promover y también de difundir lo que son las psicoterapias de artes creativas en Venezuela, finalmente, ¿no? Y también abre la posibilidad de ir logrando poco a poco lo que es el reconocimiento social de estas disciplinas en el área de la salud mental, ¿sí? ¿Qué es lo que es la danza movimiento terapia? Bueno, así para dar una definición, lo que es la danza movimiento terapia es una forma de psicoterapia que integra el movimiento y la palabra en un vínculo terapéutico, en una relación terapéutica, ¿sí? Y a mí esta definición, a mí me gustaría entonces irla trabajando, ir tomando. Voy a tomar en primer lugar lo que es la palabra movimiento, ¿sí? Tranquila, Patri. Lo que es la palabra movimiento, porque cuando me refiero, las primeras danzaterapeutas, las pioneras de la danza movimiento terapia, ellas eran bailarinas norteamericanas y eran bailarinas de Estados Unidos y eran bailarinas europeas, ¿sí? Y estas mujeres, aproximadamente entre los años 40, 50, cuando comenzaron a desarrollar esta disciplina, en los primeros años de desarrollo de esta disciplina, ellas se dieron cuenta de la potencia, realmente del potencial de la danza a través del movimiento corporal para el trabajo con personas que no eran solamente bailarinas. Ellas comenzaron a llevar la danza a instituciones hospitalarias, comenzaron a trabajar con distintas poblaciones, tanto desde niños hasta personas de la tercera edad, ¿sí?
Y lo que ellas encontraron es que la potencia de la danza a través del movimiento corporal, la potencia radica en el movimiento como una vía de conexión, en el sentido más amplio posible. Es decir, el movimiento como una vía para conectar con el mundo interno, para poder conectar con lo que pensamos y con lo que sentimos. A la vez, el movimiento como una vía para expresar y comunicarle a un otro eso que pensamos y que sentimos, por lo tanto, para generar vínculo, para relacionarnos. Y también el movimiento, y esto es muy claro en lo que son las danzas tradicionales, ¿sí? El movimiento como una vía para ayudar a gestar comunidad, a darnos un sentido de pertenencia, ¿sí? Y también, obviamente, y desde el inicio de los tiempos, el movimiento como una vía para conectar con lo sagrado, con lo divino, con nuestros dioses, ¿sí? Entonces el movimiento, la potencia, lo que estas mujeres se encontraron en su trabajo con la danza, más allá del trabajo con bailarines, era el gran valor del movimiento y la danza como una vía de conexión, ¿sí? Y el movimiento además está presente siempre. Ahorita cuando yo estoy, el gato, mientras estoy hablando con ustedes, la palabra no está sola, muy pocas veces está sola la palabra. O sea, ahorita yo estoy ampliando, agregando más información a lo que les estoy diciendo desde lo verbal con mis gestos, con mis movimientos, el movimiento de mis manos, de mi cabeza, agregando énfasis, colocando más énfasis en una idea que en otra. Sí, el movimiento y la palabra siempre van ligados, ¿no? O el movimiento siempre está, siempre está. Entonces, las pioneras de la danza movimiento terapia entonces reconocen la potencia de la danza a través del movimiento corporal justamente como una vía para conectar con lo que pensamos y sentimos y como una vía para poder expresar y para poder comunicar nuestros estados internos, ¿sí? Pero también el movimiento como una vía para poder influir en nuestros estados mentales, en nuestros estados emocionales. Y aquí hay que recordar que cuerpo y psique influyen recíprocamente, ¿sí? Entonces, y recordar también a Jung cuando concibe al cuerpo y la psique como dos aspectos de una misma cosa, ¿sí? Entonces, al trabajar sobre el movimiento en la manera en cómo nos movemos y desde el movimiento estamos también impactando o influenciando nuestros estados internos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Siéntanse en la libertad, por favor, de interrumpir. Entonces, la danza movimiento terapia reconoce esto, ¿sí? Que al influir, que al movernos, estamos pudiendo influenciar nuestros estados internos, afectar nuestros estados mentales, ¿sí? Y también lo que estas mujeres también lograron descubrir o comprendieron a raíz del trabajo con distintas poblaciones es que el movimiento era también y por lo tanto una manera, una vía para conocernos mejor, no solamente para conocer, para ampliar el registro sensible de nuestro cuerpo, ¿sí? La famosa conciencia corporal, para saber, para conocer cómo
nuestras tensiones, nuestros dolores, cómo están nuestro cuerpo físico, cómo es nuestra postura, cómo es la manera en que nos relacionamos desde el cuerpo con el espacio, ¿sí? Cómo nos movemos en el mundo, sino también como una vía para poder conocer nuestro mundo emocional, para poder trabajar en lo que aparece, ¿sí? Y para poder integrarlo a un proceso de cambio y transformación en un contexto terapéutico, ¿sí? A mí me gustaría también hacer énfasis en otra parte de la definición. Yo hablé acerca de que todo esto se produce en un vínculo terapéutico, en una relación terapéutica. O sea, la danza, movimiento, terapia integra el movimiento y la palabra en un vínculo terapéutico. Y el tema del vínculo terapéutico es tan importante en danzaterapia como en cualquier relación psicoterapéutica, pero el vínculo que se gesta en danzaterapia es esencialmente desde el cuerpo, ¿sí? Sobre todo, muchas veces se trabajan con poblaciones en donde no, por ejemplo, con niños, con autismo, el trabajo se hace esencialmente desde lo que estas mujeres llegaron o denominaron empatía kinestésica, que es una manera de conocer al otro o de vincularte con el otro, de tender puentes hacia el otro, pero desde el cuerpo, ¿sí? Es una manera se trabaja con el concepto de entonamiento afectivo, se entona tal cual como podría entonar una mamá y su bebé, ¿sí? Que se comunican desde el cuerpo. Entonces se trabaja desde el entonamiento afectivo y se tienden puentes desde el cuerpo con el cuerpo del otro como para poder comprenderlo, para que se sienta visto, para que se sienta reconocido, pero todo se hace desde el cuerpo, ¿sí? Desde lo corporal en un método que se denomina, o el factor curativo esencial, se denomina empatía kinestésica, en sus dos modalidades, espejamiento, resonar empático. Es un proceso algo complejo. Yo no sé si tienen alguna pregunta. Sí, tengo una pregunta. En mi trabajo como arte terapeuta, casi todos los clientes que me llegan dicen que no son artistas, ¿no? Y a veces tienen ese miedo, no ser artista. Entonces hay como una barrera a veces de cómo acceder al arte, cómo acercarse a eso, ¿no? Y en arte terapia mi forma de hacer eso es empezar con materiales con los que se sienten cómodos o intentar usar diferentes materiales. Y luego en la segunda parte, una vez que hacen una obra, lo que suele pasar es quieren plasmar algo, dibujar algo y luego hablar de su vida. Y hay un proceso de ayudarlos a empezar a entender sus obras, a conectar con la estructura, con los símbolos. Así que hay como dos partes de educación, ¿no? Lo de que todos somos artistas, todos somos creativos y podemos crear. Y el otro es cómo interactuar con su arte. Eso es cómo es en danza terapia, con esa parte de personas que llegan, que no se sienten cómodos o que tienen resistencia. ¿Cuál es la parte educativa que digamos con ellos? Bueno, en mi experiencia, sobre todo el trabajo de cuerpo, yo siento que puede ser distinto con el dibujo, ahí no lo sé, ahí se los dejo a los arteterapeutas, pero lo que es el trabajo con el cuerpo y el movimiento, si la persona no tiene experiencia, genera mucha angustia. La gente le genera mucha angustia y aparece esto, bueno, ¿qué me van a poner a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que...? Y si viene una consulta individual, generalmente
sea, la idea de salir del sillón, de la silla, y tener que ir al espacio más amplio, ya eso le genera un poco de angustia, ¿no? Entonces, el trabajo, o sea, la palabra siempre está presente, y yo yo voy haciendo sugerencias, pequeñas sugerencias, comenzando con gestos muy pequeños, que no, yo tiendo a ser poco directiva en mi trabajo, entonces doy consignas amplias y hago sugerencias y pregunto también, ¿te gustaría esto? ¿Te gustaría aquello? ¿Sí? Comienzo generalmente en el sillón para que la persona no se sienta si tiene mucha angustia de moverse, para que no, bueno, para que bajen los niveles de angustia. Eso generalmente dura varias sesiones, varias sesiones. Y yo cada vez más, mi trabajo en danzaterapia se limita como a lo pequeño, a lo esencial, ¿sí? De hecho, me gustaría, y les pregunto, si les gustaría hacer una pequeña experiencia sencilla de trabajo en danzaterapia ahorita, que quizás ayude como a explicar un poco más lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí. A mí sí me gusta la idea, así para tener experiencia. Claro. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Bueno, Totalmente. bueno, a mí, yo... Sí, sí. Vale. Yo, fíjense, déjenme, yo lo que voy a hacer es desconectar. Acá, ¿me escuchan? Sí. Sí, te oigo. ¿Sí? Okay. Sí, sí, te Entonces, escuchamos. fíjense, porque les voy a poner musiquita. Entonces, si es posible, a mí me encantaría que pudiesen prender la cámara, si no es mucha molestia. ¿Qué no ves que se sofoca el calor? Eso. Hola, hola, ¿cómo estás, Oriana? Hola, ¿cómo estás? A mí me gustaría eso, si Rosalinda, Rafael, Ulises, si quieren, solamente si quieren prender la cámara, solamente. ¿Cómo estás, Rafael? Y a mí me gustaría, yo estaba explorando en estos días que hemos estado encerrados, yo he estado explorando con movimientos, cuando estaba angustiada, yo he estado explorando con movimientos que me envuelven, ¿sí? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo de movimientos que envuelven una parte de mi cuerpo con otra parte de mi cuerpo. Por ejemplo, estos son los movimientos que han aparecido estos días, ¿sí? Que bueno, creo que es un gesto muy mío, los que me conocen, ¿sí? Ha aparecido ha aparecido ¿sí? Son movimientos como que me envuelven. Y ha aparecido ¿sí? Entonces yo quería, esos son 3 movimientos. Yo quería ver si cada uno de ustedes puede, así sin pensarlo mucho, como ver si logran conseguir 3 movimientos, o el primero, un movimiento, uno solo, en donde envuelvas una parte de tu cuerpo con la otra, ¿sí? Sin pensarlo mucho. Y Rafael, puede ser un movimiento, ¿sí? Puede ser un movimiento. Que está haciendo Steve, y sostengan el movimiento. Que está haciendo Alfredo, ok. Eso. Que está haciendo Tibisay. Que está haciendo Paula. Ok. Que está haciendo Trini. Sostengan un momento ese movimiento. Que está haciendo, no me acuerdo del nombre de la hija de Patricia.
pero ese, ¿sí? Andreina. Perfecto. Ahora busquen otro movimiento, otro sencillo. Puede ser algo sencillito, como esto, muy sencillo. Un segundo movimiento, ¿sí? Eso. Sosténlo un momento con los ojos abiertos o cerrados. Nota cómo se siente estar allí. Y ahora consigue un tercer movimiento, uno tercero, ¿sí? Un tercer movimiento. Eso. Eso es. Muy bien, y sostén ese movimiento, ese gesto, y observa cómo te sientes allí, qué va apareciendo en tu experiencia, ¿sí? Entonces tienes el gesto 1, el gesto 2 y el gesto 3. Y comienza a ir de un gesto a otro, ¿sí? Vas yendo de un gesto, eso, al segundo gesto, eso es, y lo sostienes al tercer gesto, y sigue yendo de uno a otro, en orden o no, ¿sí? Puedes sostener alguno, el que quieras. Eso. Puedes sostenerlo, sentir cómo es sostener ese gesto. Y cuando quieras, pasas al siguiente. Si las palabras también bailan los recuerdos. Y sigues de uno a otro, ¿sí? De uno a otro. Sosteniendo. Y en cada gesto toma un tiempo para permanecer y para ver cómo te sientes. Espero que escuchen esto. Eso. Y pueden ir pasando de un gesto a otro. Y la música también te puede mover un poco ese gesto, ¿sí? Te puede agregar otra información a la que ya traes. Eso. Y vas viendo de un gesto a otro. ¿Cómo es permanecer? Puedes estar con los ojos abiertos o cerrados. ¿Hay alguno de estos gestos en el que necesites estar más tiempo? Permítete estarlo, ¿sí? Sostén el movimiento. Y agrego una cosa más. Puedes abrir los ojos y mirar a otros
y tomar alguno de sus gestos, si quieres, incorporarlos a tu mover, ¿sí? Como bailar con otra persona. ¿Cómo se siente moverte? ¿Cómo se mueve esa persona? Pueden aparecer también otros gestos. Esto se puede ir transformando. Fíjate a ver qué te va provocando. Eso es. Y continúa, continúa. Lo que vaya provocando y apareciendo como necesidad del cuerpo. Y poco a poco comienza a buscarle un final a la experiencia, pero no la termines abruptamente. Toma un tiempo para terminarla con ojos abiertos o con ojos cerrados. Para sostener el gesto. Y toma un tiempo para escuchar cómo te sientes, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Hola. ¿Cómo les fue? Tomen un tiempo. No sé si a alguno le gustaría. A mí me pasó, ¿me escuchan? Sí. Sí, Anita. Sí. Vale. A mí me pasó que el tercer movimiento que escogí, lo odié. O sea, cuando lo hice, sentí demasiada tensión y después no lo quería repetir. Entonces, hasta que no dice la consigna de que pudiesen haber como otras cosas que surgieran, me trataba como de evitar llegar a ese último movimiento. Ok. Gracias. Que creo A mí que me es pasó que el primer importante. movimiento, Perdón Alfredo, ya va, dame un segundo.
Perdón, Ana. Creo que es importante porque además habla de mí, o sea, de incluso cómo permito o no que la gente se acerque a mí. A mí no me gusta mucho que la gente haga contacto, pero darme cuenta que no tolero ni el mío, eso fue un poco heavy. Gracias. Gracias. Sí, como esto va revelando aspectos propios, ¿no? Siempre. Gracias. Alfredo, ¿tú querías? A mí me pasó que el primer movimiento, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. sí, sí, sí. El primer movimiento me dio, o sea, contacté mucha tristeza, mucha tristeza. El segundo movimiento me sentía como muy incómodo y me llamó la atención que me estaba abrazando y me sentía incómodo con ese movimiento. Y en el tercer movimiento, que estaba como en una posición de oración, sí me sentía como más en paz y más centrado conmigo mismo. Debo admitir que cuando empezamos a bailar me dio como mucha pena, como mucha vergüenza, pero bueno, poquito a poco pude como que irme soltando y bueno, y poder como que relajarme un poquito más. Me pasó algo también interesante, que con la música no contactaba la tristeza, pero cuando quitaste la música volví a contactar la tristeza. Entonces, bueno, esa fue como mi experiencia. Y eso que mencionas acerca del trabajo con música y sin música es importante porque es muy valioso el trabajo con ambas posibilidades, en silencio y con la música, pero el trabajo con el silencio te lleva a contactar más profundamente con tus estados internos y sobre todo también con los ritmos propios, ¿no? Porque la música es un elemento bien potente, un estímulo bien potente. Gracias. Sí, tal cual, Dani. Me sentí como más movilizado emocionalmente durante el silencio que durante la música. O sea, durante la música me conecté más como que a la parte del baile, a la parte de la danza, pero como en silencio conecté más con digamos, como las emociones que estoy sintiendo en este momento. Gracias, Alfredo. La orden. Gracias. A ver, Rosa. Hola. Habla, Pati, habla. hablo, ok. Bueno, yo con el primer movimiento fue el que más me sostenía, creo que el que más necesitaba, porque sentía que los brazos no me alcanzaban, era todo el cuerpo el que necesitaba que se sostuviera, entonces era así como una necesidad de abarcarme lo más que pudiera. El segundo movimiento un poco como Ana, al final no me gustaba, y el tercero sí, sentía un alivio enorme de que me sostuviera en la cabeza, ¿no? Y cuando incluiste la música, me pasó como Alfredo, dejé como de pensar ahí, o en mi necesidad, y me dejé guiar por los ritmos de la música y me provocaba moverme, ¿no? Y sentí como hasta ganas de soltarme, de liberarme. Ok, entonces sí sentí que la música me sacó un poco de mi concentración en mí, ¿no? Y sentí más bien como hasta de abrirme, de liberarme. ¿Viste lo que escribió Rosita? Gracias. No lo vi. Me gustó, tuve la necesidad de hacerlo para tener más soltura y que la música ayuda al movimiento. Gracias, Rosalinda. Sí, efectivamente la música es un estímulo potente y cuando hay dificultades para moverse, la música ayuda muchísimo a ayudar a que la gente comience a entrar en el movimiento, ¿sí? Y también ayuda, depende de lo que se coloque, a entrar en un ritmo grupal si uno está trabajando. Ayuda a crear vínculo mucho con el otro también. Hay muchas posibilidades del por qué, razones por las cuales uno puede elegir trabajar o no con música en una dinámica, ¿sí? Pero es interesante lo que cada uno trae, ¿no? Esto del preferir el silencio porque te hace contactar más con la tristeza, pero también la posibilidad de que te puedas sacar de allí, bueno, hay otras opciones, hay otras posibilidades, ¿no? Sí, te da otra. Gracias.
Yo creo, Sí, a mí me pasó como, como, como la mayoría, el tercer movimiento no me gustó. Al final, después que lo cogí, no me gustó. Y dije, ay, este movimiento, ¿de dónde salió? ¿No? Sin embargo, es un movimiento que yo hago mucho para relajarme, ¿no? O sea, es como llevar mis brazos hacia atrás y relajarme, ¿no? Y me di cuenta en ese momento que el primer movimiento que escogí es que yo duermo así. Ese es es el movimiento que yo duermo en esa posición. Imagínate. siempre, sí. Gracias. ¿Alguno más le gustaría compartir un poco cómo les fue? Rafael, Sol, Oriana, que son los primeros. Si quieren, no hay la obligación, no hay la obligación. Vale, a mí me llamó mucho la atención, o sea, porque yo estoy como acostumbrado o sea, un poco a estos movimientos porque a mí me gusta hacer teatro y tal, no sé qué, pero me llamó, o sea, de la experiencia ahorita en este momento me llamó la atención que tenía como la necesidad de hacerlo. O sea, hubo un momento después cuando empecé como a mover el cuerpo y cuando empecé como a moverme después al ritmo de la música y buscando estos movimientos, descubrí como que tenía la necesidad de como de volver a ese movimiento y como que de reconectarme como como con mi cuerpo y me llamó mucho la atención que cuando se estaba proponiendo hagan un movimiento que una dos partes de su cuerpo, ya yo lo estaba haciendo que era y fue algo que a mí me llamó mucho la atención como bueno, ya algo estoy como intentando hacer como con este movimiento ya inconscientemente quizás será algo para pensar después, pero o sea, me llamó mucho la atención, me sentí un poco así, eso fue lo que despertó en mí el ejercicio. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás, Sol? Gracias, Daniela, muy lindo. Yo me dejé llevar mucho por la idea del movimiento envolvente y autosostenedor, podría decirlo, como fueron variándose, pero estuvo acompañando esa sensación de envolverme y de sostener y me trajo algo muy lindo para mí. Gracias por compartir. Sí. Gracias, Sol. Yo les quería preguntar si, ¿cómo fue, si pudieron tomar movimientos o gestos de otros y espejarlos? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso para ustedes? Para mí ese fue un momento bastante interesante porque, o sea, hubo un momento que sentí que todos estábamos bailando como de alguna forma conectados y fue muy interesante lograr eso como desde la distancia, y me pasaba como que me aportaba algo diferente, o sea, como que ese movimiento yo decía, mira, esto se siente como de esta manera, esto va como por otro lado y como que lo iba incorporando poco a poco y de verdad me llamó la atención que hubo un momento que como que nos vi y dije, wow, vamos como por el mismo lado todos y me pareció algo interesante. Sí. Gracias. Sí, la posibilidad de estar conectados incluso en lo virtual, ¿no? Sol, ¿tú querías decir algo? Sí, que te saca, ¿no? Como que poder tomar de la otra o del otro, te saca de ese lugar propio y también lo enriquece. Es lindo ese vínculo, aunque sea en la virtualidad, me generó una diferencia en mí. Vale, gracias. A mí me pasó algo similar a lo de Rafael. Yo tomé el movimiento de otra persona y me di cuenta a los pocos segundos que muchísimas personas estábamos haciendo el mismo movimiento. Entonces me llamó la atención que se creara como que esa conexión grupal de forma casi autónoma, o sea, como haciendo como un alma común entre los diferentes participantes. Y me llamó la atención gratamente. Sí, fíjate que al mediodía estuve en un encuentro con la Asociación Española de Danza Movimiento Terapia, generó una reunión y éramos como 45 danzaterapeutas hoy conectados
éramos de España y toda América Latina. Entonces fue muy interesante porque compartimos nuestra experiencia desde lo virtual y se ratificó esto que estamos experimentando de alguna manera, vivenciando hoy, la posibilidad de trabajar y de lograr conexión incluso en lo virtual, ¿sí? Comprendiendo, bueno, las dificultades que esto puede traer también, ¿no? Pero las posibilidades también, y es posible, ¿no? Es posible. Interesante, ¿no? Y de gestar grupos, ¿sí, no? ¿Sí, Patri? Sí, sí, Dani, que incluso yo sentí que el movimiento te acercaba al otro, ¿no? Yo hubo un momento que te vi, cuando empezó la música, que tú te empezaste a mover, yo sentí cercanía, como que si el movimiento acercara más, incluso que hasta la palabra, ¿no? Como que ayuda a traspasar esa barrera de la pantalla, ¿no? Hubo ahí como una conexión más íntima, más cercana. Sí. Gracias. Una pregunta, ¿en danza terapia se habla de un lenguaje corporal o algo así? Porque en arte terapia se habla del pensamiento y el lenguaje visual del arte, que es otra forma de comunicar, ¿no? En danza terapia se habla de otro lenguaje vinculado con esa terapia. No, no, la verdad que no. Existen distintos abordajes en danzaterapia y esos abordajes van adecuados a la población con la cual trabajo realmente. Pero no, lo que se busca en todo caso es la espontaneidad del gesto, porque, o del movimiento, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente, usualmente, nosotros tenemos como un repertorio de movimientos en el que son nuestro hábito, en el cual nos movemos siempre, ¿sí? Entonces, la danza movimiento terapia propone explorar primero reconocer cuáles son esos patrones en los cuales siempre te mueves y proponer otras posibilidades para explorar, entendiendo además que tú al explorar otras posibilidades de movimiento, como hicimos incluso ahora, explora cómo se mueve el otro, intégralo a lo que ya estás haciendo, ¿no? Entendiendo que eso te puede dar otras miradas acerca primero comprender cómo se siente ese movimiento en tu cuerpo y cómo eso impacta tus estados internos, ¿no? Y también cómo sería moverse de una manera distinta y moverse en el mundo, además, de una manera distinta. Sí, más bien iría por aquí. ¿Sí? ¿Y se ven los gestos de forma simbólica o solamente como algo físico? En danza, movimiento, terapia junguiana, hay todo un sistema, en la danza, movimiento, terapia en general, se trabaja con sistemas de análisis de movimiento. Sistemas de observación del movimiento te permiten observar el movimiento del otro y también proponer intervenciones, ¿sí? De acuerdo con este sistema. Pero en la danza, movimiento, terapia, por ejemplo, si estamos haciendo este movimiento así, una intervención posible es hacerlo más rápido, ¿sí? ¿Cómo se siente hacerlo más rápido? O si te mueves muy lento, bueno, ¿cómo sería acelerar ese movimiento? ¿Sí? ¿Cómo se siente y qué posibilidades te da? ¿Sí? Pero en la danza, movimiento, terapia de orientación junguiana se trabaja desde lo simbólico, el movimiento como una expresión simbólica. Sí. Interesante. Sí. No, y no se interviene, sino solamente lo que sale de la persona. Se va abriendo espacio para que eso vaya develando su sentido en el tiempo que sea. Exactamente, tal cual, sí. Y una cosa que estaba pensando con arte terapia, como una ventaja, es
comparado con la terapia verbal, es que uno puede hacer una producción artística. Entonces puede externalizar lo que siente, lo que piensa, y esa distancia puede generar como seguridad. Es como menos arriesgado expresarse, ¿no? Claro. Pero parece que es lo opuesto con tanta terapia, ¿no? Porque estás como más conectado con esa emoción o Sí, lo que sí, viviste, claro. que es casi lo opuesto en cuanto a la expresión, ¿no? Sí, sí, yo siento que es difícil crear esa distancia. Sí, en ese sentido sería distinto a la arte terapia, sí, me parece. ¿Sí? Con arte terapia, si alguien te llega y es una persona que sufrió una violación, puede empezar a plasmar eso y hay en esa instancia para presenciar y no sentir tanto dolor. Pero si fuera una persona que sufre una violación y llega a tanta terapia, ¿cómo sería el tratamiento? Claro, allí hay que, por eso el trabajo es adecuado a cada persona y a cada población, ¿sí? Y lo primero, como en cualquier espacio terapéutico, es generar un espacio de seguridad y de confianza, ¿sí? Antes de pretender mover al otro o trabajar con el otro desde el movimiento, es generar un espacio de seguridad y de confianza, ¿no? Se pueden hacer quizás pequeñas intervenciones, pero incluso a mí me gusta cada vez más, justamente por este trabajo con la arteterapia contigo, me gusta mediar el trabajo de lo corporal primero con algún material, o sea, no ir directo al cuerpo, porque el trabajo con el cuerpo, eso, tal cual, puede ser muy directo. Si ha sufrido una violación, entonces podría ser muy invasivo. Entonces, lo primero es vínculo, es generar un espacio de confianza y después ir haciendo muy pequeñas intervenciones que no sean para nada invasivas, desde lo gestual, ¿sí? Y a mí me gusta mucho esta posibilidad del material plástico, del material de arte, antes de ir directamente al cuerpo. Me gusta mucho. Incluso para generar vínculos también, ¿no? Y quizás para acercarse primero a la temática, ¿no? Sí, totalmente. Absolutamente. Y en arte terapia se habla de que el hacer arte como esquiva las defensas psicológicas. Y no sé cómo se ve ese concepto en danzaterapia. ¿Perdón? Ok. No, pueden aparecer las defensas y pueden aparecer de manera... Si no se sabe si no se entona con el paciente y no se va como bailando con el paciente, las defensas pueden aparecer de una manera muy fuerte y no vuelve, ¿sí? No vuelve más nunca. Sobre todo pasa con este trabajo en silencio y con ojos cerrados, ¿sí? Que es, como bien dice Alfredo, o como algunos de ustedes han dicho, puede ser una manera muy potente de conectar con tu mundo interno. Entonces, pero también puede levantar las defensas, las resistencias. Sí, si no se sabe, hay que ir bailando entonando y sintonizando, hay que ir bailando con el paciente, pero como en cualquier vínculo terapéutico, creo yo. Sí. Paula. A mí quería, desde el arte terapia, como tengo también algo de recorrido de lo corporal, me funciona muchas veces hacer al revés, como algún ejercicio, proponer algún movimiento, un trabajo corporal sencillo, y después ir a un trabajo expresivo desde el arte terapia. Eso muchas veces está muy bueno porque hace como el primer contacto. El contacto corporal lo lleva mucho a la persona lo que realmente necesita laburar después en el trabajo expresivo. Por lo menos
en mi experiencia en general está bueno. Y cuando van ganando confianza, ya ese espacio corporal puede ir enriqueciéndose y amplificándose. Yo tenía una profesora de arte terapia que nos ponía a dibujar en el aire. También, sí, Pintar en el aire excelente. y luego usar la hoja, así como un proceso Sí. de abrirnos un poco. Eso también, sí, claro. Yo lo he probado de las dos maneras, sobre todo en trabajo grupal también, y me resulta interesante o sea, siempre me resulta interesante este tránsito del cuerpo al dibujo, o del dibujo al cuerpo. De cualquier manera te da posibilidades, me resulta siempre muy interesante. Sí, sí, sí. Otra cosa en arte terapia se habla del arte de respuesta, response art, y a veces el terapeuta, después de una sesión, hace arte para procesar lo que pasó, o también a veces dentro de la sesión con el cliente hace arte al lado del cliente, puede ser para una conexión empática, para expresar lo que entiendes del cliente. Y hay técnicas así en danza terapia, de procesar después a través de tu propia danza, o el cliente expresa algo y luego tú como respuesta haces algún movimiento. Sí, sí. La empatía kinestésica trabaja desde dos modalidades, desde el espejamiento, que es eso que hicimos hoy, que fue de alguna manera tomar una cualidad del mover del otro y espejarlo, pero no desde una copia exacta de lo que el otro está haciendo, sino desde sintonizar o entonar con lo esencial de ese mover, con alguna cualidad, ¿sí? Entonces sí, puedes estar espejando mientras, espejando al otro mientras se mueve a la otra persona, ¿sí? Yo he usado eso, pero yo particularmente trabajo más con lo que se conoce como resonar empático, que es como el modo, la manera fundamental de trabajo en movimiento auténtico, que es como una cualidad de la presencia donde tú de alguna manera como que te abres a recibir al otro y a dejar como que resuene en tu cuerpo su mover, sin necesariamente moverte con el otro, ¿sí? Eso. Y después lo puedes devolver, lo puedes compartir, o no, depende siempre, ¿no? Pero algo que yo he notado y que es similar, el trabajo en danzaterapia es similar al trabajo en arteterapia aquí, ya que Paula también es arteterapeuta, que es que se trabaja en danzaterapia desde la no interpretación. Se puede interpretar, ojo, sí, se puede interpretar, y hay momentos en que es necesario o hacer alguna devolución. Pero en danzaterapia yo siento que es fundamental esto del entonar, de entonar con el movimiento del otro, ¿sí? Como modo de intervención fundamental. Quería saber en arteterapia. ¿Cuál fue la pregunta? No, quería saber si eso es similar en arteterapia. Creo que depende del terapeuta. Okay. Hay algunos que intervienen más así con interpretaciones y otros que dicen que no todo tiene que venir del cliente. Mi forma de trabajar es usar las dos cosas. Pero cuando es mi interpretación, digo, esto es mi idea. Y si te sirve y está bien. Si no, pues descartas mi idea. Okay. Pero para mí me parece importante a veces dar interpretaciones para ayudar al cliente a empezar a ver cómo puede ver su arte. Casi como una práctica educativa, ¿no? También. Por eso, sobre todo si es una persona muy literal, una persona que no conecta con la imaginación tanto, o con la imagen. ¿Qué dices, Paula?
que sí, que depende de la escuela. Yo no hago interpretación, mi formación es, nosotros no interpretamos la obra, sino guiamos a la persona a relacionarse con lo que expresó. A través de preguntas, a través de recorrido, de cómo la siente, pero no hacemos, por lo menos yo no hago interpretación. Y algunos terapeutas de arte que dicen que el hacer arte ya es terapéutico. Claro, totalmente. Ese proceso, no sé si es lo mismo en danza terapia, que el comprometerte con ese proceso ya es terapéutico sin otro tipo de intervención. Perdón, ¿quién? Sol, sí. Sí, no, yo soy artista visual, esa es mi formación y doy clases. Bueno, hice movimiento auténtico con Karin, entonces también terapia junguiana y también mi manera de hacer arte yo lo siento terapéutico ya en sí mismo, como esto, ¿no? Como ya más allá de la interpretación o de lo que sea, pasa algo en esa acción que es para el autoconocimiento, para el alivio. Y me pasa cuando yo doy clases específicamente de visuales, ¿no? De analizar la imagen, y sin embargo veo todo lo que pasa en las personas en ese análisis de la imagen en sí misma, y que es muy poderosa también. Y ahí un poco, esto yo no tengo idea de arte terapia, pero es un poco para mí mi talón de Aquiles, para decirlo de alguna manera, en cuanto veo la arte terapia, que está bueno todo el conocimiento que hay en la historia del arte, por ejemplo, del análisis de las imágenes simbólicas en la historia del arte y en las imágenes, ¿no? Cómo se trabajan un montón de temas que trabaja la psicología y lo trabajan desde la visual, desde las obras, y cómo eso también ayuda a las interpretaciones, pero no la interpretación para dar respuesta, pero sí para nutrirse de la mirada. No sé si se entiende. Y, o sea, yo no hago arte terapia, pero siento que con mis clases y con mi manera de hacer arte pasa algo de las defensas, de los temas que van, de los procesos personales, y más desde la teoría de las artes visuales. Es como un poco lo que quería, porque me interesa mucho todo esto que está surgiendo, como que yo de otra manera lo estoy experimentando, y no tengo formación en arte terapia. Y a veces en arte terapia lo que quieres hacer en vez de interpretar es abrir la imaginación. Sí. En vez de decir, esto significa tal cosa, no, ¿qué te inspira? ¿Qué imaginas? ¿Qué visualizas? Para seguir el proceso creativo y abrir el espacio. Porque a veces interpretar como cierra el significado de algo, mientras que la imaginación abre a la persona a otras posibilidades. Sí, pero lo visual también te trae mucha información, no sé, ponerle como hay cosas que se trabajan, las calmas, los silencios, los momentos de tensión, la visual y lo simbólico trae un montón de información, que eso a mí me cuesta a veces como cuánto que hay ahí y que a la vez se escapa un poco, como es también creo que es la terapia, ¿no? Como hay algo ahí y se te escapó. Pero abrir la imaginación y también como todo lo que aporta lo que está pasando con la imagen. Como un acompañar al otro en observar su trabajo, ¿no? Solo acompañarlo ya habilita un montón de cosas, ¿no? Y de descubrimientos propios sin necesidad de decir y interpretar linealmente el trabajo. Yo creo que eso que acabas, y esto que está apareciendo, o sea, pero el tema del acompañamiento, de que haya un otro, mientras haces arte, o mientras te mueves, o mientras danzas, que haya un otro atestiguando aquello que estás haciendo y aquello que va apareciendo, me parece tremendamente potente. Y me parece que es la potencia también de estas disciplinas, ¿sí? La posibilidad de entonar y sintonizar, ¿no?
desde la no palabra y poder comunicarte y acompañar al otro desde ese lugar. Y la potencia que eso trae. Y como intervención, ¿grabas a veces las sesiones para que un cliente pueda ver a lo largo de tiempo cómo ha cambiado su movimiento, su danza? No, nunca lo he hecho. No. No, porque además creo que lo interesante más que cómo se ve o cómo ha cambiado, es cómo lo siente, Sí. cómo lo percibe. ¿Sí? Porque capaz que puede ser el mismo movimiento, el mismo. ¿no? Pero lo siente diferente, sí. Pero hay otra sensación, hay otra profundidad, ¿sí? Hay otras conexiones cuando se mueve. Sí. Entonces no. Sí, solo estaba pensando porque con arte terapia, si tienes una colección de obras de un cliente, se puede sacar y puedes ir viendo, y tienes esa permanencia de el trabajo que han hecho, que puede ser interesante. Sí. Bueno, el movimiento auténtico se hace, y las que han hecho un movimiento auténtico, Sol, que veo que tú y Paula también, se hace un trabajo, en movimiento auténtico se acompaña siempre las sesiones hacia el final, hay un momento de transición antes de pasar a la palabra donde se trabaja con los materiales de arte. Y generalmente, ya sea en los seminarios intensivos o en los seminarios o en el trabajo semanal, al final de todo el recorrido anual o semanal, entonces se trabaja también con el dibujo, pero para permitir que vaya siempre como desde un lugar de la escucha, para permitir que eso te vaya hablando, ¿sí? te vaya diciendo, vaya develando algo, ¿sí? Más que para sí, eso. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención. La verdad que ha estado muy rica el conversatorio, Daniela, muy nutritiva, la información y la experiencia con el ejercicio. A mí en lo personal me deja un encuentro conmigo de conocerme un poco más bien agradable, ¿no? Identificar esos 3 movimientos envolventes que me hacen sentir un poco en contacto conmigo y de alguna manera autoprotegida. Una sensación muy agradable. Bueno, si no tienen más preguntas, ¿algún otro comentario? Ya estamos un poco pasados de la hora, pero se ha pasado súper rápido, la verdad. Y ha estado muy nutritiva esta hora. ¿Y alguien quiere decirnos algo? Steve, una última palabra. Bueno. Yo quería agradecerles a todos por estar. Sí. Y por acompañarnos, ¿sí? Sí, gracias a todos. Sí. Y Gracias, luego si Dani. tienen alguna pregunta, nos pueden escribir con cualquier duda después a través del Instituto Arte, Alma y Psique. Si luego tienen alguna duda, alguna pregunta. Y algo que queremos anunciar, que próximamente vamos a ofrecer un taller sobre tratamiento del trauma, usando terapia verbal y también la expresión creativa, arte terapia y otras modalidades. Y la doctora Tibisa y yo vamos a ofrecer ese taller. Quiero darle las gracias a todos, Daniela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, haber pasado esta rica hora aprendiendo y compartiendo. Próximamente, en unas 2 semanas, estaremos haciendo nuestro próximo conversatorio, que lo hemos llamado 3 miradas de arte, ¿ok? Donde vamos a hablar un poco con con otros artistas plásticos, y cómo
hay terapeutas que pasan del arte a la terapia, otros son terapeutas y pasaron al arte, y otros solamente son artistas. Y entonces, bueno, conversar un poco esas tres miradas, que nos parece aquí desde el instituto bien interesante en estos tiempos, cuando el arte se convierte y se evidencia, se convierte no porque siempre ha sido, pero evidencia en lo potente que es para el tránsito de estas situaciones que estamos viviendo, tan difíciles colectivamente. Entonces, bueno, espero que nos puedan acompañar en la próxima oportunidad. Nos pueden seguir en las redes para quienes no nos conocen, @arte, alma y psique. Estamos muy contentos y agradecidos por que nos hayan acompañado hoy y tengan pues un feliz fin de semana.